Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un vídeo que su copyright que les va a encantar, especialmente a los fans de Can Yaman. Lo han leído bien en el título. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y que involucra a nuestro querido actor turco. En realidad, he estado investigando a fondo este tema durante días para poder traerles la información superíndice 3N es completa y precisa posible. Su copyright que hay mucho revuelo en las redes sociales y muchísimas especulaciones, a su que quiero darles todos los detalles y mi opinión superíndice 3N al respecto. Rense porque hoy vamos a desentrar más menos a los motivos de truc ese de lo que parece ser un momento muy emotivo para Can Yaman. Antes de que empecemos con toda la carne al asador, quiero pedirles un favor. Si les gustan este tipo de vídeos donde analizamos noticias de celebridades, chismes jugosos y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse a mi canal. Activando la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Prometo que siempre les traeré copyright contenido fresco, interesante y sobre todo, con mucha buena onda. Y si ya están suscritos, mil gracias por su apoyo, son los mejores. Ahora sin ese rodeos, vamos al grano con la noticia que nos tiene a todos en vilo. Rense para enterarse de todo sobre el supuesto llanto de Can Yaman y los motivos que lo llevaron a este momento. Bien, como ya saben por el título, el tema central de nuestro vídeo es una noticia que ha estado circulando con fuerza. Can Yaman, al parecer, fue visto visiblemente emocionado, incluso llorando. Y claro, esto ha generado un monto superíndice 3N de preguntas y especulaciones entre sus fans y en los medios de comunicación superíndice 3N. La pregunta clave es, ¿Q copyright le pasó superíndice 3 a Can Yaman para llegar a este punto? Para entender la situación superíndice 3N, tenemos que analizar un poco el contexto. Can Yaman, como saben, es un actor turco muy famoso con una carrera meteo superíndice 3 rica que lo ha llevado a protagonizar exitosas series de televisión superíndice 3NY a conquistar corazones en todo el mundo. Su carisma, su talento y su innegable atractivo físico lo han convertido en una estrella internacional. Pero como suele suceder con la fama, esta también copyright N trae consigo una gran presión superíndice 3N mediática y personal. Durante los últimos aún más menos Can Yaman ha estado en el centro de la atención superíndice 3N, no solo por sus proyectos profesionales, sino también copyright N por su vida personal. Hemos visto titulares sobre sus relaciones amorosas, sus viajes, sus cambios de imagen e incluso controversias relacionadas con sus declaraciones. Y es que la vida de una celebridad no es fácil. Estuvo constantemente expuesta al escrutinio público y cualquier error o tropiezo puede ser magnificado y difundido a la velocidad de la luz. Ahora, volviendo al tema del llanto de Can Yaman, es importante más menos hablar que la información superíndice 3N que tenemos hasta el momento es un poco confusa y contradictoria. Algunas fuentes afirman haberlo visto llorando en público, mientras que otras solo mencionan que se mostraba visiblemente emocionado durante un evento. Incluso hay quienes sugieren que todo esto es una exageración superíndice 3N o una interpretación superíndice 3NR superíndice 3NEA de lo que realmente sucedió superíndice 3. Entonces, ¿Q copyright podemos creer? ¿Realmente Can Yaman explotó superíndice 3 en llanto como dicen algunos medios? Para responder a esta pregunta he investigado a fondo las fuentes de la noticia, he revisado vídeos y fotografías disponibles, y he tratado de reconstruir los hechos de la manera más objetiva posible. Y lo que he descubierto es que la verdad, como suele suceder, es un poco más compleja de lo que parece. Lo primero que quiero aclarar es que no hay evidencia su superíndice 3 lida de que Can Yaman haya explotado en llanto de una manera dramática y descontrolada. Las imágenes y vídeos que circulan muestran a un actor conmovido con los ojos ligeramente llorosos, pero no a una persona en un estado de angustia extrema. Es importante no caer en exageraciones ni sensacionalismos, y tratar la información superíndice 3N con respeto y responsabilidad. Dicho esto, es cierto que Can Yaman se mostró superíndice 3 visiblemente emocionado durante un evento reciente. Se trata específicamente de un acto Venu Copyright FICO organizado por su fundación superíndice 3N, Can Yaman for Children, dedicada a ayudar a más menos y adolescentes con dificultades. Este evento, celebrado en Italia,
con tu Superíndice 3 con la presencia de numerosas personalidades del mundo del espectáculo y la cultura, y tuvo como objetivo recaudar fondos para apoyar los proyectos de la Fundación Superíndice 3N. Durante el evento Kanyaman pronunció Superíndice 3 un discurso en el que habló Superíndice 3 sobre su compromiso con la causa Venu Copyright FICA, sobre la importancia de ayudar a los MUS necesitados y sobre su propia experiencia personal. En varios momentos de su discurso, se pudo notar su voz quebrada por la emoción Superíndice 3N, e incluso se le escaparon algunas lágrimas. Y es que como U con diéresis copyright, él mismo ha reconocido en varias ocasiones, la labor de ese. U Fundación Superíndice 3N es algo que le toca muy de cerca y que le llena de orgullo y satisfacción Superíndice 3N. Pero, ¿por qué U copyright se emociona U Superíndice 3 tanto Kanyaman durante este evento? ¿Q copyright lo llevó Superíndice 3 a las lágrimas? Pues bien, creo que hay varios factores que pueden haber contribuido a este momento de emoción Superíndice 3N. En primer lugar, es evidente que Kanyaman es una persona muy sensible y comprometida con las causas sociales. Su trabajo con la Fundación Superíndice 3N Kanyaman for Children demuestra su genuino interés copyright por ayudar a los más menos y adolescentes que necesitan apoyo. Y es que como U con diéresis copyright él mismo ha dicho, quiere utilizar su fama y su influencia para hacer una diferencia positiva en el mundo. En segundo lugar, creo que el evento en sí mismo fue un momento muy emotivo para Kanyaman. Ver a tantas personas reunidas para apoyar su Fundación Superíndice 3N, escuchar los testimonios de los más menos y su Superíndice 3Bs que se han beneficiado de sus programas, y sentir el calor y el apoyo del público debieron ser experiencias muy conmovedoras para U con diéresis copyright L. En tercer lugar, es posible que Kanyaman también copyright N estuviera pasando por un momento personal difícil. Como ya mencionó copyright, la vida de una celebridad no es fácil, y es probable que U con diéresis copyright L también copyright N tenga sus propios problemas y preocupaciones. Quizá estaba lidiando con el copyright del trabajo, con presiones familiares o con alguna dificultad en su vida amorosa. Y es que al final del día, Kanyaman es un ser humano como cualquier otro, con sus propias emociones y vulnerabilidades. Además de ese, no olvidemos que Kanyaman ha estado trabajando muy duro en los últimos aún más menos os. Ha protagonizado varias series de televisión Superíndice 3N, ha viajado por todo el mundo, ha participado en campañas más menos publicitarias y ha estado involucrado en numerosos proyectos Venu Copyright FICOS. Todo esto requiere una gran cantidad de energía y dedicación Superíndice 3N, y es normal que en algún momento se sienta agotado y abrumado. Por lo tanto, creo que la emoción Superíndice 3N que mostró Superíndice 3 Kanyaman durante el evento Venu Copyright FICO fue una combinación Superíndice 3N de varios factores: su compromiso con la causa, la emotividad del evento en sí mismo, posibles problemas personales y el cansancio acumulado por el trabajo. Y es que al final del día, las lágrimas no son necesariamente un signo de debilidad, sino una expresión Superíndice 3N natural de nuestras emociones. Es importante recordar que las celebridades son personas reales, con sentimientos y emociones como cualquier otra persona. No debemos juzgarlas ni criticarlas por mostrar sus vulnerabilidades, sino bien entenderlas y apoyarlas. Y es que detrás de la imagen pública que proyectan, hay seres humanos que luchan, que su más menos han y que sienten como nosotros. En el caso de Kanyaman, creo que su emoción Superíndice 3N durante el evento Venu Copyright FICO es una muestra de su gran corazón Superíndice 3N y de su compromiso con las causas sociales. Es un actor talentoso, pero también copyright N una persona sensible y generosa que utiliza su fama para hacer el bien. Y eso es algo que debemos admirar y valorar. Ahora bien, dejando de lado el tema de las lágrimas, quiero aprovechar este vídeo para hablar un poco sobre la Fundación Superíndice 3N, Kanyaman for Children. Como ya mencionó copyright, esta Fundación Superíndice 3N se dedica a ayudar a más menos y adolescentes con dificultades, ofreció copyright dándoles apoyo educativo, psicólogo Superíndice 3 jico y material. Entre los proyectos que lleva a cabo la Fundación Superíndice 3N se encuentran programas de becas escolares, talleres de arte y cultura, actividades deportivas y apoyo a familias de bajos recursos. Kanyaman ha estado muy involucrado en el trabajo de la Fundación Superíndice 3N desde su creación Superíndice 3N, y ha participado activamente en la organización Superíndice 3N de eventos Venu Copyright FICOS, en la visita a hospitales y escuelas, y en la promoción Superíndice 3N de los programas de la Fundación Superíndice 3N.
Su compromiso y dedicación superíndice 3N han sido fundamentales para el condiéresis copyright sito de la Fundación Superíndice 3N, que ha logrado ayudar a miles de new más menos os y superíndice 3 benes en Italia y en otros pauses. Si estuvieron interesados en apoyar la Fundación Superíndice 3N Can Llaman for Children, pueden hacerlo a través copyright S de donaciones, de voluntariado o de la participación Superíndice 3N en eventos Venu copyright ficos. Toda ayuda es bienvenida y puede marcar una gran diferencia en la vida de un new más menos o un adolescente. Pueden encontrar esa información Superíndice 3N sobre la Fundación Superíndice 3N en su página web oficial, donde podrán conocer sus proyectos, sus logros y sus necesidades. Y hablando de hacer el bien, quiero aprovechar este momento para recordarles la importancia de ser solidarios y de ayudar a los de mus. En un mundo cada vez más individualista y competitivo, es fundamental recordar que todos estamos conectados y que el bienestar de los de mus afecta también copyright en nuestro propio bienestar. Pequeu más menos os gestos como donar ropa o alimentos, ofrecer nuestro tiempo como voluntarios, o simplemente escuchar a alguien que necesita ser escuchado pueden marcar una gran diferencia en la vida de los de mus. Y es que al final del día, lo que realmente importa es el impacto que tenemos en el mundo y la huella que dejamos en la vida de los de mus. Asu que los invito a reflexionar sobre. CU Superíndice 3Mo pueden hacer una diferencia positiva en su comunidad y en el mundo. No importa CUNPQ más menos o sea el gesto, lo importante es hacerlo con el corazu Superíndice 3N y con la convicción Superíndice 3N de que juntos podemos construir un mundo mejor. En definitiva, el tema del llanto de Can Llaman nos ha servido como excusa para hablar de su compromiso con las causas sociales, de la importancia de ser solidarios y de la necesidad de tratar a las celebridades como seres humanos reales, con sus propias emociones y vulnerabilidades. Para recapitular brevemente lo que hemos hablado hoy, hemos analizado la noticia del supuesto llanto de Can Llaman, hemos investigado los motivos que lo llevaron a este momento de emoción Superíndice 3N. Hemos hablado sobre su Fundación Superíndice 3N Can Llaman for Children, y hemos reflexionado sobre la importancia de ser solidarios y de ayudar a los de mus. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo, y que les haya ayudado a entender un poco mejor la situación Superíndice 3N de Can Llaman y su compromiso con las causas sociales. Quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les interese. Ahora me gustaría saber su opinión Superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué copyright piensan sobre la emoción Superíndice 3N que mostró Superíndice 3 Can Llaman durante el evento Venu Copyright Fico? ¿Creen que los medios de comunicación Superíndice 3N exageraron la noticia? ¿Qué copyright opinan sobre su Fundación Superíndice 3N Can Llaman for Children? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Recuerden que este canal es un espacio para compartir ideas, para debatir y para aprender juntos. Asu que los invito a participar activamente y a expresar sus opiniones con respeto y tolerancia. Y por último pero no menos importante quiero pedirles un último favor. Si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, donde encontrar contenido exclusivo y podrán estar al día de todas las novedades del canal. Mil gracias por su tiempo y por su atención Superíndice 3N. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3.